Lo que pasa es que es el regreso a los inicios, y va para atrás todo. Vamos a regresar a los inicios de toda la creación. Por eso lo hizo al revés. ¿Sí? Así que Orígenes, la iglesia de Jesús, ese es el título de nuestro estudio del libro de los Hechos. Así que ya hemos visto la iglesia primitiva, porque para nosotros, hermanos, como una vez más les decía, es el modelo para nosotros como Calvary La Mina. Lo que estamos estudiando, hermanos, es el modelo de Dios. ¿No trajiste lentes hoy? Sí, a ver, ¿me pasas los lentes? A ver, chécalo, para que agarras una Biblia. Ahí, esa Biblia azul está bien. Es una Biblia muy completa, es una Biblia de estudio. Y está en la nueva versión internacional. Ya lo leí todo, mi esposa también. Y hermano, hay mucha palabra, ¿sí? Así que si la puedes leer está bien, si no, pues vamos a tener que encargarte unos lentes poderosos. ¿Sí alcanzas a leer, Panchito? ¿Sí? Oh, gloria a Dios. Un aplauso al Señor por la vida de mi hermano, porque ahora sí va a ver la Biblia. Sí, tenemos que celebrar, hermano, siempre que suceden estas cosas. Él no podía leer la Biblia, tenía problemas con la vista. Y mira, le sirvieron los lentes también, yo estoy bien ciegote, ¿no? Así que hemos estado viendo pues el modelo de nuestra iglesia como el modelo de la iglesia antigua. Todas las iglesias, hermanos, han tomado un ejemplo de aquí, algunos han tomado otro tipo de cosas, sin embargo, el Señor las usa para su obra. Era una iglesia, hermanos, como esta, no era perfecta, pasaba por situaciones positivas y también negativas, la iglesia primitiva, la primera. Como cualquier iglesia, hermanos, pasamos por cosas negativas y cosas positivas. Así que hoy vamos a ver algunas de estas situaciones, de cosas negativas y cosas positivas. La iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana, donde había 130 personas, tenía problemas bien tremendos como los de hoy también, hermanos. Había problemas y había que encontrar soluciones que también nosotros queremos y buscamos en el Señor, en los problemas. Pero ¿qué problema había hasta esta parte de nuestro estudio? ¿Cuál era el problema, pastor, que había en la iglesia? Este es uno de los principales problemas, hermanos. Les voy a poner un video y ustedes van a tomar y van a identificar cuál era el problema de la iglesia. Amén, hermanos. Pongan atención del problema que había en la iglesia primitiva, la primera iglesia. Este problema, hermanos, si ya lo identificaron, este es uno de los problemas principales. Mujeres discutiendo. Había mujeres discutiendo, peleando, chismeando. Pudiera verse gracioso, hermanos, pero no se imaginan el gusto que me da, hermanos, en serio. Me da tanto gusto el saber que aquí no sucede esto. Sin embargo, en esta iglesia estaba pasando. Gloria a Dios por eso, por lo que aquí no sucede. Pero es lo que estaba pasando en la primera iglesia, hermanos. Había una razón muy poderosa. Y yo estoy esperando ese momento, porque sí va a pasar, hermanos, se los garantizo. Pero ojalá pasara por los motivos que vamos a estudiar hoy, no por otro motivo, sino por este que va a pasar, ¿sí? Esto es lo que estaba pasando en la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Hermanos, no hay ninguna iglesia que esté libre de problemas, ninguna, ¿sí? A pesar que es una iglesia del Señor, todas las iglesias tenemos problemas. Pero ¿por qué tenía problemas esta iglesia? ¿Saben por qué, hermanos? Por la razón que les estaba diciendo ahorita. Porque la iglesia estaba creciendo mucho. Estaba creciendo a pasos agigantados. La gente estaba siendo alcanzada. ¿Sí? Todo era primera vez, Recuerda que la primera iglesia lo que le estaba pasando era todo primera vez. La primera vez que se iba a conocer cómo trabajar en los ministerios. No se tenía un libro, no se tenía un manual, no se tenía una imitación de alguna otra iglesia. No había iglesias. Todo era la primera vez. Así que los apóstoles encontraban todo como, ¿y ahora qué hacemos con esto? La iglesia empezó a explotar de gente, ¿sí? La iglesia había crecido mucho y los problemas también. Había
Había problemas internos, crecieron, y también afuera también empezaron a crecer los problemas. Había ya una iglesia muy, muy grande, estaba saliéndose de control. Los apóstoles que estaban siendo los pastores en ese tiempo, lo hacían todo. El apóstol Juan y el apóstol Pedro, quienes eran los líderes de esa primera iglesia, todo lo hacían. Limpiaban los baños, arreglaban las paredes, pagaban lo que tenía que pagarse para que la gente comiera, iban por despensas, hacían todo los apóstoles. Y era demasiada la gente que iba a la iglesia. No había, hermanos, suficiente fieles para servir. La mies es mucha, dice la palabra de Dios, y pocos los obreros, hermanos. Y debía resolverse este problema lo antes posible. Por eso me gustaría tener este problema. No importa que se peleen, hermanos, porque Dios nos pone a prueba en muchas situaciones y siempre nos va a dar, en un problema siempre nos va a acercar a la solución. Y ellos encontraron una solución, hermanos. Y es la solución que nosotros siempre casi gritamos a los cuatro vientos, hermanos, ¿sí? Este problema se tenía que resolver lo antes posible. Así que escríbele ahí, el título de nuestro pasaje de hoy es servir para crecer. Servir para crecer. Lo vamos a ver a través del capítulo que sigue. Eso es lo que sigue ya. Recuerda que yo no elijo los temas, es el que sigue. Ahora sí, Hechos, terminamos el capítulo 5 y ahora iniciamos el capítulo 6. Dice, servir para crecer, es el título que le hemos puesto. A través de los primeros 7 versos de este capítulo, que viene mucho contenido. Yo a veces tomo un capítulo entero, hermanos, pero a veces tomo nomás una parte, porque hay muchísima información en solamente 7 versos. Así que este es el título, servir para crecer. ¿Sabías, hermana, hermano, que Dios te ha llamado a ser siervo? A todos, ¿sí? A ti y a mí, hermana, hermano. Nos creó para crecer y madurar en el Espíritu. ¿Qué papá no le gustaría ver crecer a su hija y a su hijo? No más dime quién, ¿sí? Dios es tu Padre y quiere verte crecer. Yo estoy seguro que si tú tienes hijas o tuviste hijos, lo mejor que puedes sentir un padre es ver cómo su hijo está creciendo. Y está madurando bien machín, dijéramos nosotros, ¿no? Y va en los caminos que tú mismo lo estás orientando, a los caminos de Dios. O vamos a ponernos en lo secular. Mi niña que va para ser doctora, ¿sí? Y tú la quieres ver crecer y le compras y le das y le ofreces y la levantas y bueno, pero tú le muestras todo lo posible para que la niña encuentre el camino a ser doctora. Y luego le empiezas a comprar cositas de doctora. Y ahí está. Entonces, tú lo que quieres es que esa niña crezca. Y la ves crecer. Y de repente ya está en la universidad. Tú ya tienes pelo blanco. Y si es que tiene pelo el hombre, pues ahí está también. Con pelitos blancos. Y qué orgullo de un padre ver a su hija finalmente siendo una doctora. Hermanos, en la Biblia también al padre le gusta que tú crezcas. Quiere verte crecer, quiere ver que tú estás forjándote en sus caminos como alguien importante para Él, porque eres importante, y quiere verte ahí encumbrado delante de Él, ahí en tu casa. Así te quiere ver el Padre también. Él espera verte crecer, pues eres su hija, a Él le encantaría ver cómo creces, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para servir y crecer? ¿Qué necesitamos nosotros para ser siervos y crecer? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, no lo que dice el pastor. ¿Qué nos dice la Biblia? Y vamos a ver cuáles son las tres principales condiciones para ser un servidor. Estas son 3 solamente de algunas importantes, pero vamos a ver las 3 principales. 3 principales condiciones para ser un servidor. Nos los dice este pasaje, hermano, lo vamos a estudiar verso a verso. 3 principales condiciones para ser un servidor, lo vamos a ver uno por uno. Y también durante este estudio vamos a estar viendo algunos también requisitos, ¿sí? Así que vamos a iniciar leyendo el primer verso del capítulo 6 del libro de los Hechos. Ahí acompáñame desde tu Biblia. Yo lo voy a leer en voz alta y tú ahí en silencio, sígueme en el libro.
La versión que trae Panchito es una versión nueva versión internacional, Panchito, a lo mejor no va a ser igual, pero dice lo mismo, ¿sí? Así que, capítulo 6 del libro de los Hechos, Panchito, lo puedes ver en el índice, ¿sí? Así que, dice, mira la palabra de Dios del libro de los Hechos, que está en la en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu consejo, Señor, en esta mañana. Esperando, Señor, entender y poder aplicar, Señor, cada consejo que nos des en esta mañana. Háblanos, Señor. Guíanos, Padre. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y decimos, amén. Dice aquí, hermanos, al inicio, en aquellos días, ¿sí? También vemos hoy, hermanos, esto, no nomás en aquellos días, hoy también. Hay similitudes, pero ¿saben? Lo mejor, lo positivo, lo que toda la iglesia espera, lo que tu iglesia Calvary y la Mina espera es crecer en almas que están perdidas, ¿sí? Crecer también en tu corazón como cristiano, que tú crezcas, que madures, que seas una persona fortalecida en la palabra de Dios. Multiplicar en corazones entregados al Señor, porque ese es el premio, hermanos. Cuando una vez que te presentas al Señor, el Señor te va a recibir de una manera que vamos a ver más adelante. Siempre y cuando hayas crecido, ese papá, ese padre que tenemos se va a sentir orgulloso de su hija y de su hijo. Así que la iglesia crecía, y aquí en Calvary y la Mina crecemos cuando alguien nace de nuevo. Por eso la insistencia, al final lo más importante de cada servicio es hablar del evangelio, para que tú te lleves esa palabra y seas usada y usado para que nuevas almas que vienen de la oscuridad vayan a la luz. Así que cada que nace de nuevo una persona, crece el reino de Dios. De esto vamos a hablar también, hermano. Tenemos el compromiso nosotros, tú y yo, hermano, no como pastor, no, tú también, de compartir el evangelio. Y así es como la iglesia crece. No hay otra, hermano, así es como crece. Así estaba creciendo la primera iglesia. En cada bebé espiritual que nacía de nuevo, con cada individuo, con aquel que no creía y que cree, la iglesia empezó a crecer, ¿sí? Cada invitado que traes, que no ha creído y que aquí cree, la iglesia crece, ¿sí? Pero también sucede, estas buenas noticias también van a crecer las malas noticias, van a crecer los problemas, hermano, ¿sí? Van a multiplicar las bendiciones, pero también se van a multiplicar los problemas. Así que somos pecadores, salvos por gracia, y mientras más la iglesia crece, mientras más se fortalece de pecadores, también va a haber situaciones difíciles que hay que enfrentar y resolver. Así que las bendiciones sí, cierto, crecen y van a crecer, hermanos, por fe, van a crecer bendiciones y también los problemas. Personas han sido bendecidas aquí, tú has sido bendecida en muchas ocasiones, algunas con muchas más bendiciones, porque el Señor les ha otorgado bendiciones, pero también va a haber problemas, hermano. Sí, va a haber problemas. Esto sucedió en la iglesia primitiva. Los judíos que hablaban griego, había dos tipos de judíos aquí, al final eran judíos, pero había judíos que hablaban griego, o sea, los que chismeaban, los que se quejaban, los que criticaban contra los judíos que hablaban hebreo, o sea, había una contienda entre los mismos judíos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué había esta contienda? Porque las mujeres griegas estaban siendo descuidadas, estaban siendo desatendidas. Las mujeres griegas estaban siendo descuidadas en la manutención diaria. Ellos no tenían marido, ellas necesitaban ayuda, ellas necesitaban la mano de aquel que podía dar, porque no tenían al líder principal para darle sostenimiento y darle mantenimiento. Así que la iglesia estaba obligada por normas de la iglesia, tenían que solventar las necesidades de las viudas, ¿sí? Así que estaban siendo descuidadas. Todos eran judíos, ¿sí? Pero había dos tipos, como les digo, de judíos. La Biblia nos habla de una palabrita ahí, si ya la localizaron,
helenistas. ¿Sí lo notaron? ¿Quiénes son los helenistas? Son judíos que hablan griego, judíos griegos, al final son judíos. Eran los que estaban dispersos en Roma después de que ellos fueron cautivos, salieron y se dispersaron, ¿sí?, en muchas áreas por allá. Y luego estos mismos empezaron a emigrar a Jerusalén, ¿sí? De esto está hablando la palabra. Y estaban también los judíos locales, que ahí en Jerusalén nacieron, eran judíos, vivían ahí, pero ellos hablaban hebreo y hablaban arameo. Es el idioma que también hablaba Jesús, arameo y hebreo también. Hasta parece, hermanos, yo no sé si ustedes notan esto, hoy es lo mismo, hermanos, no sé si se han fijado, ¿cómo es Tijuana? ¿Cómo es Baja California, hermano? Venimos, yo soy griego, vengo de afuera, vamos a poner el ejemplo, es simbólico, ¿sí? Venimos de fuera, yo vengo de Sonora, algunos de ustedes han de venir de otros lugares, pero también hay gente que aquí nació, aquí en Rosarito y en Tijuana, como mi hijo Daniel, es Tijuana 100%, aquí nació, ¿sí? Él es local, pero yo vengo de fuera. Entonces esto estaba pasando, que no había acuerdos, ¿sí? Había personas que venían de fuera, como en el caso pues de Tijuana, gente que viene de Sinaloa, viene de Estados Unidos, vienen chinos, vienen de otros países, hermanos. Y los que nacieron y crecieron localmente desde los inicios, ¿sí? Así que todos somos mexicanos también aquí. Aquí también todos eran judíos y había desacuerdos, ¿sí? Pero no es fácil, hermano. Yo sé que eso no es fácil, llevarnos bien. Y no es fácil llevarnos bien, puesto que hay diferentes costumbres, diferentes formas de hablar, ¿sí? Ya ven cómo hablamos los de Sonora. Pues yo tuve que ser corregido varias veces, ¿no? Y más que también traigo descendencia de mi mamá, que es de Sinaloa, criado en Sinaloa, nacido en Sonora. Cuando recién llegué aquí, para empezar, usaba botas, ¿sí? Cinto piteado y de vez en cuando me ponía sombrero. Llegué como un completo ajeno a este lugar, hermanos. Así que qué bueno que el Señor ya me cambió y me perdonaron. Así que todos somos mexicanos, ¿verdad? Pero no es fácil, como les digo. Estas costumbres son diferentes. Siempre vamos a tener necesidades. La gente que venimos de fuera teníamos necesidades. La primera necesidad que nos trae a Tijuana, ¿cuál es? ¿Quién sabe? Cruzar Estados Unidos por mejores ingresos, mayores ingresos. Es lo que buscamos cuando venimos a este lugar, ¿verdad? Siempre tendremos necesidades, también necesidades de medicina. Necesitamos atendernos, hermanos, todos. Aquí tenemos pobres, tenemos enfermos, tenemos alrededor de nosotros, siempre va a haber necesidades y todos deben ser atendidos, amén. Todos deben ser atendidos. Dios instituyó dones, hermanos, para ser medio a través de la iglesia, medio de demostrar piedad, medios de demostrar misericordia. Tú tienes dones, hermano, ¿sí? El Señor te los ha otorgado, dones que son dones de compasión, hermanos, en realidad, ¿sí? Para los que sufren, ¿sí? Así que Jesús enseñó a sus discípulos, fíjense bien, Jesús enseñó a sus discípulos a ser dedicados, fíjense, dedicados al necesitado. Les dijo, ustedes tienen que ser siervos, no ser acá, sino ser acá, servir. ¿Sí? Mateo 5:42, mira cómo nos lo dice en el Sermón del Monte a los discípulos, míralo como lo dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Sí? Mira qué bonitas palabras nos dice el Señor. Y Lucas, el doctor Lucas, fíjate cómo nos lo dice en el capítulo 3, versículo 11. Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Sí? De aquí, hermanos, de aquí viene la importancia de servir. De aquí viene la necesidad de estar dando, dar. Es mejor dar que recibir. Sí nos encanta recibir, pues eso es bien bonito, pero te encanta dar. Me gustaría si tienes ese mismo gusto tú por dar, hermanos. Yo tengo tanto gozo cuando doy, me alegra tanto ver que las personas están siendo ayudadas, ¿sí? Y jamás, y soy honesto, hermanos, porque ya tengo un tiempo, jamás espero nada a cambio, no. Muchas veces ni las gracias recibimos, no espero nada, hermanos, sino el único gozo del Señor en mi corazón es lo que a mí me llena,
¿sí? A mí y a muchos de ustedes estoy seguro que sí. Así que viene esta importancia de servir. Todos, hermanos, no me digas que no, nos necesitamos, todos. Yo necesito de ti y tú necesitas de mí, todos nos necesitamos. Somos instrumentos de Dios, somos sus hijos en el reino, estamos en casa para nosotros preservar esta unidad que Dios nos da a través de la iglesia. Necesitamos de unos a otros, necesitamos servirnos, hermano. Y esto me lleva a la primera condición principal para ser un servidor. Aquí es donde ya llegamos a esta condición muy importante, condición principal para ser un servidor número 1. Hay, hermanos, una demostración compasiva por ayudar a los que sufren. Cuando tú haces esta demostración, estás cayendo en una condición muy, muy de Dios, hermano. Es una condición que al Señor le encanta cuando te ve a ti desde el corazón, no desde lo externo, sino desde tu corazón, esa demostración por ayudar. Porque es muy diferente dar al Señor no por compasión, ¿sí? Sino que lo das prácticamente porque te quieres sentir alto, ¿sí? No, pues yo tengo, esto pues lo voy a dar para que se aliviane. No, hermanos. El Señor ve tu corazón porque tú muestras una compasión por la persona. Y se da cuenta uno, hermanos, porque a veces lo que uno apenas tienes, apenas te alcanza y terminas regalándolo. ¿Sí? Y esa es la compasión que el Señor busca y le agrada y le encanta de ti. ¿Sabes qué? Pues nomás tengo esto, pero sabes, me encantaría que tú lo tuvieras. ¿Sí? Esa es una demostración compasiva por ayudar a los que sufren. Muchas gracias, pastor. Así que en la iglesia había problemas y la solución estaba en el servir con un corazón dispuesto. ¿Sí? Eso es lo que se necesitaba en esta iglesia. Había muchísima gente, miles estaban congregando ya, pero casi nula personas sirviendo. Este es un problema, amén, dice el pastor. Este es un problema actual, hermano, en las iglesias y incluye tu iglesia. Es un problema en todas las iglesias y también incluye el Calvary y la Mina. Jesús es nuestro mayor ejemplo, hermanos, para ser siervos. Si no el pastor ni los pastores, no somos ejemplo, hermano. No llegamos a ese nivel de ejemplo. Sin embargo, queremos ser imitadores, ¿sí? Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él era un siervo, no vino como rey. Va a venir como rey, eso sí, Pero cuando la primera vez que vino para ser prácticamente, hermanos, el siervo incomprendido, hermano. Es más, el siervo no recibido por su propia gente. ¿Sí? ¿Recuerdas qué fue lo que hizo la noche antes de morir en la cruz? Si ustedes se acuerdan, lo primero que quiso demostrar es cómo es que tienes que ser un siervo de corazón. Les lavó los pies a los siervos. Y hubo un rezongón ahí. ¿Cómo que me vas a lavar los pies? ¿Se acuerdan quién fue, verdad? ¿Quién fue? Pedro era el gruñón. ¿Cómo que no? O sea, no, que tienes que ver lo que estoy haciendo, porque eso mismo tienes que hacer tú. Demostrar el servir. Esto fue, le lavó los pies a sus discípulos como fiel servidor. Jesús se humilló, hermanos, ante su propio Padre para demostrar lo que teníamos que hacer nosotros. Siervos. Sí, les dijo: lo hago para que ustedes también lo hagan. ¿Sí? Marcos 10:45 nos dice esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así vino Jesús a servir. Fíjense qué poderosas palabras. Y también les dijo: si alguno quiere ser el primero, o sea, grande en el reino, tendrá que ser el último de todos y siervo de todos. Así que ya sabrás, hermano, hermana, si tú quieres ser grande en el reino, tienes que ir desde abajo a servirle a todos. ¿Sí? No solamente tú, mi casa y solo, no, hermanos, es a todos los que están a tu alrededor. ¿Sí? Así que por eso es necesario, por eso la iglesia empezó a crecer, porque el Señor otorgaba dones, todo crecía, era la primera vez, escuchaban una palabra que nunca habían escuchado, la gracia y libertad que daba el Señor, la iglesia se fortalecía. Así que empezó a haber este tipo de crecimiento y los problemas también.
Así que no es fácil, hermano, yo sé, no es fácil ser siervo. Si lo fuera, entonces todos fueran servidores, hermano. Si realmente fuera fácil servir, todos fuéramos servidores. Así que servir a las personas, muchas veces, hermanos, te vas a encontrar con los que les comentaba hace ratito. Tú les sirves a las personas, pero no esperamos que seamos valorados, ¿sí? El que sirve no espera ser valorado, ni siquiera esperamos gracias, porque eso es lo que pasa, hermanos. Ninguna gracia. Gracias, pastor. Gracias, Señor, primeramente, ¿no? A veces no nos valora. Ay, el pastor otra vez nos va a mandar comida que se echa a perder rápido. No, vean que nos lo han dicho, hermanos. ¿Sí? Ay, otra vez trajo aquí. Nos tenemos que comer rápido porque se va a echar a perder, ¿no? Así que, hermanos, un corazón dispuesto deja de pensar en sí mismo y piensa en los demás al servir. ¿Qué podemos hacer con las cosas que hay, con lo que el Señor nos da? ¿Sí? Pues sin esperar nada a cambio, sin esperar grandeza. Esto es lo que hay. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué cosas positivas podemos hacer con esto? ¿Sí? Sin pensar en nuestro ego, en nuestras cosas, ¿sí? Piensa en los demás al servir. Esto es lo que hace un siervo. El siervo siempre piensa en los demás, por eso es siervo, porque sirve a los demás. Jesús nos muestra esto. ¿Cómo resuelven este problema los discípulos de Dios? Al ver que era una iglesia que crecía y nadie quería servir. ¿Saben? Dios otorga a veces una visión espiritual en los pastores, en los líderes. Y nota rápidamente quién tiene y llena los requisitos principales para ser siervo. ¿Sí? Gracias a Dios nos ha capacitado el Señor para poder también inclusive llegarle a aquellos que están rechazando servir. Y es bien difícil, hermano, nos duele a veces. Ya vieron a mi esposa cómo se pone, ella sabe que hay necesidades, hay tristeza y el Señor a veces nos quebranta y nos dobla de rodillas, ¿sí? Así que, ¿cómo es que resuelven ellos este problema de que no había siervos y el problema se crecía? Vamos a leer los versículos del 2 al 4. De ahí el capítulo 6 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, decían los discípulos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, fíjense lo que vemos aquí. Vemos la solución a los problemas de la iglesia. Lo que les comentaba ahorita. El clamor que hacemos los pastores. Cada domingo lo hago y ustedes no se dan cuenta o hacen oídos sordos. Clamamos por siervos. Clamamos para que la iglesia se fortalezca en el servir. No que te pongas a trapear. No que te pongas a... No, eso ya está cubierto. Servir al Señor, hermanos, también es afuera de este lugar, afuera de tu iglesia. Hay tantas cosas que se pueden hacer para tu iglesia, y esto se estaba demostrando también aquí. La iglesia crecía, y no porque hacían las cosas ahí, sino que por fuera servían los que eran entregados al Señor, daban testimonio, hablaban del Señor, estaban haciendo su obra, estaban sirviendo a la iglesia. Y entonces la gente venía a ellos. Ese es el trabajo de siervo, hermanos. Este es tu trabajo, el trabajo del pastor. Ni yo ni tú somos más ni menos, somos iguales, hermanos. ¿Sí? Pero usted es el pastor. No. Tú eres igual que yo, de carne y de hueso, y también tienes la capacidad y estás también equipada para hablar